Bueno, y hasta ahora queremos analizar cómo se prepara nuestro país para un eventual caso de ébola aquí en nuestro territorio. Para eso nos acompaña la presidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, la doctora Janet Davant. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. El subsecretario de Redes Asistenciales, el doctor Luis Castillo, ha dicho que el ébola tarde o temprano llegará a Chile. ¿Usted comparte esa opinión? Bueno, mientras el comportamiento de la epidemia en África Occidental continúe de la forma como hasta hoy día está evolucionando, es probable que se exporten casos a muchas partes del mundo y Chile es un punto en donde eventualmente podríamos tener que recibir o detectar un caso de esta enfermedad. Esta enfermedad es impredecible y por lo tanto tenemos que prepararnos para detectarlo oportunamente. Y en Chile estamos, existe cómo detectarlo, cómo realizar el diagnóstico, o siempre una muestra y una prueba tiene que ir a otro país para realizar el chequeo y la confirmación. Bueno, esta es una enfermedad infecciosa absolutamente emergente o reemergente porque afectó África en los años 1976 y reemerge con mucha fuerza ahora el año 2013, a fines del 2013. Por lo tanto, es una enfermedad que nosotros no conocemos y que principalmente el diagnóstico para confirmarlo en casos que se exportan o que nosotros recibimos para decir que este es un caso de ébola, necesariamente pasa por pruebas que se toman de la sangre del paciente y esas muestras van a ser llevadas al Instituto de Salud Pública en Chile, donde se va a hacer en los primeros exámenes de detección y posteriormente la confirmación, dado que es una enfermedad no habitual, la confirmación en centros de referencia internacional. Para nuestro país va a ser probablemente Canadá. Pero el ISP está en condiciones entonces de realizar el diagnóstico. El ISP va a realizar el primer test diagnóstico, nos va a permitir decir que tenemos un caso, pero la confirmación definitiva va a ser realizada en un centro de referencia internacional. Ahora, bueno, estamos viendo en las imágenes cómo se preparan las personas que tratan con pacientes que pudieran tener el ébola o directamente si lo tienen. Nosotros en Chile existe este material, el que hemos visto, porque el que estamos viendo ahora es distinto al que hemos visto en imágenes en Estados Unidos, en España. ¿Es exactamente lo que se necesita para estar en contacto con un enfermo con ébola? Porque los de Celeste eran las imágenes que nosotros veíamos de Chile, pero acá, que son casi unos trajes espaciales, ahí lo estamos viendo, estos amarillos, son bien distintos a los que tenemos acá. Esta es una enfermedad que ha ido evolucionando en el tiempo, que se ha ido haciendo más compleja, pero también hemos ido aprendiendo más de cómo se transmite y por lo tanto podemos hoy día decir que va evolucionando las indicaciones. Y es lo que hoy día revisábamos con el subsecretario de la forma como nosotros vamos a ir modificando nuestros protocolos de respuesta y es eso justamente lo que queremos incorporar a los planes de respuesta. Tenemos que evaluar hoy día cuáles son las mejores recomendaciones de equipo de protección personal para que nuestro personal de salud pueda actuar de forma segura en la atención clínica en todo el proceso de atención del paciente. También en las cápsulas para tener al posible paciente. Por supuesto, no solamente... ¿Tenemos cápsulas, doctora? Nosotros hoy día no contamos con cápsulas. Esta es una enfermedad, las enfermedades hemorrágicas nosotros no estamos acostumbrados en el país a identificarlas, pero hoy día lo que no sabemos exactamente cuáles son las mejores barreras para evitar la enfermedad, pero las que vamos a usar son probablemente las que hoy día cuentan con mayor respaldo y es lo que vamos a tratar de implementar en las próximas semanas junto con el Ministerio de Salud. Pero habría que importarlas. ¿Cuándo podrían estar en condiciones de llegar? Probablemente no necesariamente. ¿No? Si ustedes han visto lo que ha pasado con Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, que ha mantenido a sus médicos trabajando específicamente en la zona más álgida del brote, lo que se necesita es un muy buen entrenamiento para que las barreras de protección que usa el personal de salud sean puestas de forma adecuada y sean retiradas de forma adecuada, y eso es lo más importante de evitar que mientras estamos con estos equipos el personal se contamine con secreciones directas del paciente. Por lo tanto, el punto más crítico probablemente es, por supuesto, tener barreras adecuadas, pero también un muy buen entrenamiento en cómo me las pongo y cómo las retiro. La doctora Molina, cuando estaba la ministra de Salud, cuando estaba dando la conferencia, dice no se contagia como la fiebre porcina, es un contacto
contacto más directo. Pero sin embargo, si uno estornuda, el otro día conversaba con un doctor, me decía, las gotitas del estornudo pueden volar hasta 3 metros. ¿Y eso ya sería suficiente, por ejemplo, para un contagio? El problema que tenemos con el ébola es que ha sido extraordinariamente dinámica su evolución y estamos aprendiendo de cómo se transmite. No tenemos claridad exactamente cómo está la transmisión hoy día de este virus en este brote con la magnitud que ha provocado. Por lo tanto, las barreras que tenemos que utilizar son prácticamente todas. Es una enfermedad infecciosa que lo que sabíamos de los brotes anteriores que se transmitía fundamentalmente por contacto directo con un paciente enfermo con todas sus secreciones. Esta es una enfermedad diferente a lo que nosotros conocemos porque está presente en el sudor, en la saliva, en las lágrimas, en la leche materna, en las secreciones genitales, en el vómito, en la tos, en la secreción, como tú dices, que se genera en un paciente que estornuda y que tiene contenido hemático, o sea, sangre en su expectoración. Por lo tanto, las barreras que tenemos que utilizar es evitar que cualquier superficie corporal de nuestros funcionarios, tanto los que hacen la atención clínica como los que también van a trabajar haciendo el aseo de las unidades, los que están trabajando en el laboratorio, las personas que trasladan a un paciente, estén capacitadas en utilizar estos equipos y que estos equipos sean los óptimos para evitar el contacto directo con estas secreciones. Doctora, hay en el mundo aproximadamente 8.000 personas contagiadas, entre 8.000 y 9.000 han muerto la mitad. ¿De qué depende de que una persona se salve o muera? También lo estamos aprendiendo. Probablemente hay muchos factores que influyen en la mortalidad de esta enfermedad. Probablemente la precocidad en la detección de la enfermedad. Esta es una enfermedad que produce una alteración en los vasos pequeños del organismo y eso lleva a que los órganos en su totalidad fallen, lo que nosotros llamamos una falla multiorgánica. Probablemente hay múltiples factores, como te comento, la precocidad en el diagnóstico, la posibilidad de contar con atención especializada, fluidos, hidratación y el manejo de la falla de estos órganos. Pero hay factores que todavía no conocemos, que probablemente dependen de características especiales tanto del virus como de los individuos que hacen que un grupo, lamentablemente porque son muchos los que han fallecido, tengan una evolución más torpe y más grave. 4.000 fallecidos. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en CNN Chile para conocer un poco más de esta mortal enfermedad de la que cada día, como decía, vamos conociendo más. La doctora Janet Davant, muchísimas gracias por estar con nosotros. Así despedimos resumen ejecutivo. Gracias por informarse con nosotros. Ya regresa Germano Oyarzún con Noticias Express. Nosotros nos reencontramos a las 10 de la noche. Hasta entonces.